queremos presentarles hoy día. Osvaldo ha publicado libros de poesía como Pequeño Merlín, Hazañas Cotidianas, Galatea y Segismundo. Para nosotros, como que ese libro, y también es muy importante que presentamos nuestro nuevo sello, que es Gata Sardina, una propuesta nueva en que esperamos publicar literatura literaria, y estamos súper felices de que estén ustedes acá y presentar este libro. Dejo con ustedes a Cristian Montes Capó. Él es doctor en literatura y profesor titular de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Bueno, para mí de verdad es un orgullo y una gran alegría poder presentar este libro a Osvaldo, porque encuentro que Osvaldo es tremendamente talentoso y que escribe muy muy bien. He leído cuentos de él y bueno, me llama mucho la atención, como también me llamó mucho la atención esta novela. Entonces, y muchas gracias a ustedes por estar acá. Espero, quisiera decir lo siguiente, que yo leí una reseña de Damir, ¿cómo se llama? Damir. Y encuentro que es muy necesario leer esa reseña, porque además de ser estar muy bien escrita, es muy interesante y abarca aspectos que yo no abarqué porque si no traté de reducir lo máximo a 20 minutos, espero no aburrirlo, espero que no, pero no, hay muchos ámbitos en la novela que se pueden acceder, a los cuales yo no quise traer porque me quise fijar en algunos aspectos que eran para mí los más interesantes y ahí se pasaron las páginas, ¿ya? Entonces, ojalá que después la lectura se congenie con lo que escribió Damir y comienzo. Bueno, lo primero que me gustaría afirmar es que Pájaro Angustia de Osvaldo Godoy se erige como un texto de goce más que un texto de placer, de acuerdo a la clasificación que realiza Ronald Barthes en su libro El placer del texto. Así como el texto de placer se ofrece como una experiencia de satisfacción donde el lector experimenta la consistencia de su yo y de la cultura establecida, el texto de goce, en cambio, estimula una experiencia de pérdida y desacuerdo con los fundamentos de dicha cultura. Representa por ello una forma de ruptura con la ideología dominante y, en vez de obedecer a las diversas modalidades en que se manifiesta toda ley, la decepciona y la subvierte desde diversos frentes. Pájaro Angustia es además una forma de textualidad que transgrede las definiciones genéricas clásicas sobre la novela. Se exhibe más bien como una novela híbrida. Es a veces novela, otras veces un conjunto de cuentos, o es novela que enmarca otra novela, por momentos es un extenso ensayo literario o una aguda reflexión filosófica, etc. Por otro lado, es una novela metaliteraria que reflexiona sobre sí misma, que versa principalmente sobre la literatura, el acto de escribir y leer y sobre el proceso de construir una ficción. Imagínense, ya en lo que estamos. Bueno, ya desde las primeras páginas del libro, el lector puede atisbar que el proyecto narrativo al que se comienza a acceder, encarnado en la figura del escritor Gregorio, está lejos de ser un gesto meramente autobiográfico. Lo que hay más bien es un propósito, a través del ejercicio literario, de complejizar la representación de mundo, descosificar lo real, desmantelar el carácter totalizador de la realidad y liberar las fuerzas contenidas y reprimidas por todo aquello que se pretende asible y definitivo. En Pájaro Angustia se pone en duda la posibilidad del sujeto de alcanzar certezas definitivas sobre algo, y ello compromete a todas las esferas de una subjetividad que se experimenta no como una unidad autocontrolada, sino que como la suma de muchos discursos. El territorio de lo íntimo pertenece al registro de lo inefable, a aquello que escapa a la articulación de las palabras.
en la representación de mundo de esta novela que hoy día presentamos, se advierte que cualquier intento de categorización de un sujeto implica una simplificación de su inmanente complejidad. Pájaro Angustia consta de 11 capítulos, más una postdata y unas notas finales. En el primero de estos capítulos, titulado Nido, y aquí van a ver cómo empieza a hacer sentido lo que hablé unos minutos atrás, se activa una conexión entre la escritura y la dinámica del sueño, al punto que por momentos no se logra diferenciar lo que es real, comillas, ¿no es cierto?, de lo que es la elaboración de un sueño. En el plano de la enunciación se configura un narrador personaje hiperlúcido, Gregorio, reflexivo, amante de la poesía y admirador apasionado por la literatura de José Donoso, especialmente por su novela El obsceno pájaro de la noche. Gregorio reconoce que gracias a Donoso se va produciendo en él, cito, una lenta pero definitiva transmutación como escritor, cierre de comillas. Gregorio reflexiona sobre diversos escritores, sus estilos, sus obras, sobre las relaciones entre cine y literatura, sobre las palabras que moldean su futura concepción de la realidad, etc. Junto a los más importantes hechos biográficos del personaje, que me salto, son geniales, pero me los salto por razones de tiempo, se esbozan aspectos relevantes en lo relativo a la constitución de un sujeto y su relación con la literatura. Sabemos, por ejemplo, que para Gregorio leer y escribir son los soportes existenciales que lo animan. Cito, nada le importaba, solo escribir, leer, vivir, comprender, cierre de comillas. Con una nítida conciencia de que el ser humano habita siempre a la intemperie de algo y que se debate entre los límites de lo aparente y la realidad, Gregorio procede a realizar una particular y genial interpretación del obsceno pájaro de la noche. Ello conduce a la conciencia de que ya ha empezado a mutar él y de que está en condiciones de escribir una novela y transformarse él en su principal personaje. La novela, entonces, escrita por el autor ahora Gregorio Guerra, que se sitúa en el libro que comienza en la página 65, está conformada por 9 capítulos y lleva por título El Tordo. Está antecedida por 3 epígrafes extraídos de textos de José Donoso, Álvaro Yáñez y Manuel Rojas. Tales epígrafes introducen un nivel de significación donde el mundo animal, los animales, especialmente los pájaros y las aves, tendrán un protagonismo fundamental en el nivel ficcional. Dichos capítulos son, hago una revisión somera de cada uno. El primero, Gina y el Jote. El narrador personaje confiesa lo difícil que se le está haciendo al recordar su vida pasada. Está consciente de que todo relato posee una perspectiva que incide en lo que se narra y que es prácticamente imposible entregar una información precisa. Por tal razón, la indeterminación y la conjetura se superponen a cualquier forma de certeza y lo narrado queda suspendido entre lo misterioso y lo insondable. El loro, otro capítulo, con un intertexto potente que El pájaro verde de Juan Emar. Cuento que entra de lleno en una atmósfera surrealista donde el loro y la escritura de Gregorio conviven en medio de una tensión irreconciliable. La obsesión por el pájaro altera el diario acontecer del personaje y disloca cualquier intento de leer el relato desde una clave realista. Tercero, la Tengelmann. Se produce aquí una acentuación de lo extraño en la mente del narrador personaje. Al mirarse con profundidad hacia adentro, advierte que la presencia de seres anómalos es lo adecuado para representar el tiempo actual. En un ámbito donde todo convive con diversas formas de locura, la fusión entre Gregorio y la lechuza acentúa el volumen de indeterminación del relato. Cito, he reflexionado bastante al respecto.
me he dicho que quizás todo sea una invención mía, una forma inédita de autodefensa para soportar las situaciones que me sobrepasan. Cierre de comillas. Otro capítulo, Josué el huraño. El personaje central es ahora una fusión entre un ser humano y una rata. La atmósfera kafkiana al interior de una cueva ciudad se nutre de un contexto post-apocalíptico en que los hombres ratas sufren la, comillas, angustia de ser sin saber, cierre de comillas, el no saber nada acerca de las razones por las que están ahí. La búsqueda de un sentido de existencia se liga al imperativo de tratar de salir de aquella cueva. Por lo menos se ha adquirido una sólida convicción, esto es, que todo lo existente está sometido a una mutación constante. Cito, comillas, lo único verdadero para siempre es la imposibilidad de seguir siendo uno mismo. Cierre de comillas. Otro capítulo, que se titula Pelícanos. Se refuerza ahora la existencia de un mecanismo de oscilación constante del sujeto y de un habitar en el entre de las cosas y de los seres. Al mismo tiempo asistimos como lectores al momento de creación del texto que Gregorio escribe, aunque esté escribiendo lo que otro ya ha escrito. Escribir es entonces siempre una reescritura. Aquí hay toda una referencia a Borges implícita. Y lo propio de la ficción es el mecanismo de la repetición. En este capítulo se refuerza la idea de que la literatura habla siempre de la literatura y que el sujeto que escribe encuentra en este el único lugar de cobijo. Cito, porque la literatura es un sitio seguro para hablar de inseguridades. El próximo capítulo, Gaviota, en este capítulo, a partir de la presencia y articulación del texto dentro del texto, una puesta en abismo posibilita que entre en escena por fin el pájaro angustia, que le da el título al libro. Cito, ave mítica que en su planeo disfruta el aire del ala de la locura. El tordo, el otro capítulo. El narrador personaje realiza aquí una valoración de una modalidad de escritura que logre liberarse de las restricciones de la lógica convencional y pueda iluminar así profundas dimensiones de la existencia. Postula igualmente que la potencia de la literatura puede medirse por las consecuencias que ésta tenga sobre la realidad y sobre el tejido humano. Leer, señala Gregorio, implica indagar en la experiencia hasta alcanzar lo que Donoso define como la realidad, comilla, más verdadera, cierre de comillas. Leer implica igualmente tomar conciencia de que una gran novela como El obsceno pájaro de la noche será siempre, siempre insondable. Pasamos al otro capítulo titulado El huevo. Aparece ahora otro narrador, amigo de Gregorio, y a la vez proyección de este. Es la vida misma la que se propone ahora como un mecanismo de aprendizaje literario. Lo que subyace a los enunciados es que en todo lo que se ha señalado a este momento de la novela, todo lo que se ha señalado a este momento de la novela, tiene que ver con la constitución de un proyecto literario. Y en dicho proyecto, la existencia humana se entiende como la raíz de la literatura y la literatura como la expresión de una doble vida. Para reforzar esta hipótesis, la narración acude nuevamente a intertextos kafkianos, borgianos y donosianos principalmente. Y a partir de otra puesta en abismo generada por la escritura, accedemos a la génesis de la novela que estamos leyendo, es decir, El tordo, de Gregorio Guerra. Es el momento de conocer algunas características fundamentales de la personalidad de Gregorio. Cito, Gregorio es un escritor vitalista, no un ratón de biblioteca. Lo que ocurre es que le pesa no haber estudiado literatura y absurdamente hipertrofia el alcance de esa carencia y a la vez el valor de sus descubrimientos. Cierre de comillas.
Paso al capítulo La Jaula, ya vamos acercando al final. Gregorio retoma ahora su condición de narrador personaje y nos informa acerca de la muerte de Donoso y afirma que ha escrito un cuento donde narra su relación con la lectura del obsceno Pájaro de la Noche. Las cavilaciones siguientes le transmiten al lector la idea de que El Tordo es finalmente una novela de formación, una expresión artística que remite al proceso de convertirse en un escritor. Estamos ante un programa de existencia imaginario donde Gregorio intenta llegar a ese que desea ser, o más bien, en términos existencialistas, a ese que ha decidido ser. La lectura, cito, la lectura es una de las pocas cosas, quizás la única, que me ha enseñado quién soy. Cierre de comillas. Llegamos al final de los capítulos y ahora encontramos una postdata. En estos momentos finales de Pájaro Angustia, la autoría implícita de todo este texto ofrece a la figura del eventual destinatario unas ciertas consideraciones acerca de la importancia del fenómeno de la intertextualidad en el origen y desarrollo de la novela que se está terminando de leer. Todo este material narrativo en latencia le ha permitido asimilar al narrador personaje, asimilar que el ser humano es el discurso que se comienza al nacer y que nadie ni nada está nunca totalmente finalizado. Abro comillas. Desde ese momento supe que aunque todo tenga un final, nada es definitivo. Gregorio entonces sabe que su identidad como escritor se debate y construye en el territorio movedizo de la escritura. Sabe también que la escritura es la única realidad que puede neutralizar la deriva constante que es la vida. Escribir es entonces, ya no solo en palabras de Gregorio, sino también de Marguerite Duras, en su libro que se llama Escribir, comillas, hallarse en un agujero, en el fondo de un agujero, en una soledad casi total, y advertir que solo la escritura te salvará. Cierre de comillas. Bueno, insisto, para mí, en mi valoración y admiración por lo que ha hecho Osvaldo con esta novela, como les digo, dejé muchísimas cosas afuera porque me focalicé en los aspectos que a mí me interesan como profesor de literatura, diríamos, pero hay otros ámbitos que hay que conocer para poder disfrutar la tremenda complejidad de esta novela. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Cristian, por ese maravilloso texto. Creo que diste en el clavo en un montón de aspectos que tiene la novela. Me pasa a mí como editora, que claro, yo he conversado mucho con Osvaldo sobre la novela, llevamos muchos años conversándola. Creo que yo fui su primera lectora hace ya bastante tiempo, antes que empezara a modelar lo que finalmente es Pájaro Angustia, y te agradezco un excelente texto. Para eso, ahora vamos a hablar con el autor, pues, con Osvaldo Godoy. Hola, Osvaldo. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quiero agradecer a este espacio que nos han brindado, muy bonito, muy agradable, muy acogedor. Quiero agradecer a ustedes por haber asistido. Muchas gracias, amigos de Tocopilla. Estamos formando el equipo aquí, el equipo campeón, ¿verdad?, del próximo año de tocopillanos. Y también amigos del mundo de la literatura, mi querido amigo Roberto Rivera, que llegó hace poco, Sergio Infante, Juan Pablo del Río, una calerana ahí que es estudiante de mi curso, la Mari Gutiérrez, ¿cierto?, a mi hija, a mi hijo, a sus parejas, a Daniel también, gracias por venir. Bueno, quiero agradecer, Cristian, también por tu lectura maravillosa. Agradezco tu dedicación a este libro. En este país y en estos tiempos es muy difícil, tú sabes, dedicarse a esto y hacerlo con amor. Pienso que publicar un libro en estos tiempos sin amar la literatura es solo vanidad,
y mi aporte aquí es por amor a la literatura. Y eso lo agradezco mucho. Y no sé si quieres preguntarme Claro, algo. la idea también, si Cristian quiere preguntar, más adelante vamos a dejar también interacción con el público, pero en estos momentos, justamente como bien decía aquel texto, si bien Pájaro Angustia es una novela que está ambientada a finales de los 90, durante la década del 2000 y tiene algunas cosas como de los 80, siento que es una novela que está súper emparentada con el boom literario. Entonces, me gustaría que me conversaras acá al público sobre eso. Bueno, mi intención en esta novela fue principalmente hacer un homenaje a los escritores del boom, llamado boom latinoamericano, ¿cierto? Muchos dicen que es un fenómeno editorial, pero en realidad los editores llegaron a los escritores cuando ya eran famosos. Entonces, bien lo dice Cortázar en una entrevista. Entonces, en su hablar medio afrancesado, él dice, claro, que los editores que no son tontos tomaron a los escritores famosos para generar todo esto. Yo no creo mucho en eso de matar al padre, ¿no? Eso que siempre se habla mucho en literatura, que los escritores de una generación determinada tienen que matar al padre de la generación pasada. Yo no creo en eso. Eso es demasiado patriarcal, pienso yo. ¿Por qué no mejor comprenderlo y superarlo? Tomar lo mejor y desde ahí crecer. Matar significa negar y eliminar, borrar, no dialogar. Entonces yo me crecí leyendo a los autores del boom. Crecí a los 15 años, leí 100 años de soledad, leí El llano en llamas, qué sé yo. Y a Cortázar, lógicamente. Y eso me generó a mí mucho movimiento interior en la adolescencia, ¿no? Que es una etapa compleja para uno se está buscando. Y en el liceo me hicieron leer, en tercero medio, ni siquiera yo la busqué, digamos, en el liceo. Y eso me ayudó muchísimo. Y cuando yo comencé a escribir esta novela, que fue el año 97, hace hartos años, comencé tratando de generar ese diálogo, esa comunicación de la que hablaba Cristian, lo que me dices tú, con el boom latinoamericano, principalmente con José Donoso. ¿Por qué razón? Porque yo considero que son grandes escritores, han planteado una complejidad a nivel estructural, a nivel de técnica literaria muy difícil de superar. Entonces son tipos geniales, son montañas literarias que uno, como buen alpinista, trata de acceder a esas cimas. Y comenzó así, comenzó con todo lo que eso significa, escribir un libro que tuviera que ver en un eje central con la obra Los Pájaros de la Noche, pero también como ejes transversales a escritores que a mí de mi agrado, los del boom, pero también Kafka, ¿cierto? Que es un escritor para mí fundamental en mi vida como escritor, y muchos otros, ¿no? Manuel Rojas, ¿cierto? Juan Márquez y todo aquí, mi amigo. Entonces yo quise, como buen joven, ¿cierto?, volcar toda esa lectura, ese interés, esas dudas, sobre todo, en un libro que fuera un sistema sofisticado de literatura, pero que pudiera leerse de una forma llana, que cualquiera leyera un fragmento y lo entendiera, lo disfrutara, lo celebrara, pero que en su contenido total, en su totalidad, significara algo también, algo más, algo así. Sí. Es que justamente me tomo de eso de Donoso, porque tu obra toma la obra de Donoso, tu novela toma la obra de Donoso como una columna vertebral. Donoso es como el del boom que entraba y salía, para algunos es, para otros no es, pero yo creo que estando en esa época cronológicamente también, y tiene una obra vasta y súper potente y muy chilena también. Entonces, claro, ¿cómo influyó en ti como escritor toda esta obra de Donoso que plasmaste en esta novela fragmentaria que tiene mucho de ensayo, mucho de ficción, mucho de realidad también? Sí, debe ser una de mis defectos literarios. Una vez postulé a una beca literaria, una novela,
me la rechazaron porque era muy filosófica, muy reflexiva. Ese es uno de los argumentos. Entonces, a veces yo sin quererlo, sin pretenderlo, tiro muchas reflexiones, pero en realidad esa parte intimista yo creo que está bien equilibrada con la acción, con los sucesos vitalistas que suceden. Donoso. Imaginémonos una avenida, ¿cierto? Con hartos carriles, muchos vehículos transitando. En la vereda de allá está José Donoso, allá hay edificios, ¿cierto? Casas, mall. Y en esta vereda de acá hay poblaciones callampas, ¿cierto? Hay pobreza, miseria. Yo estoy acá y miro hacia el frente y allá está Donoso y me encuentro con él, más o menos metafóricamente hablando. ¿Por qué? Yo cuando leo El obsceno pájaro de la noche me doy cuenta de que este sujeto, que esta persona, este escritor, que nunca lo conocí en vida ni de cerca, porque yo estaba en Tocopilla y él estaba acá, en España y después aquí en Santiago. Él hablaba y narraba y describía a mi abuela paterna, mi abuela paterna, pero como si la hubiese conocido. Y en El obsceno pájaro de la noche él habla, ¿cierto?, de esta señora que con su chal, que toman mate, que soplan el brasero agachadas. Y esa es la imagen de mi abuela. Y después esta señora, ciertas ancianas que sabían cosas, que eran medias brujas, que guardaban cosas dentro de un paquete y armaban otro paquete y luego otro paquete, y así como una suerte de esta matrioshka, esta muñeca, ¿cierto? Y mi abuela también lo hacía. Entonces para mí fue un verme en un espejo, un reflejarme en mi historia personal, no yo como Osvaldo, como persona, sino a mi familia, a mi abuela. Y desde ahí comencé a leerlo más, a reflexionar, a analizar, a buscar textos que me ayudaran a comprender esa novela, y bueno, a la larga descubrí que una novela no hay para qué comprenderla. La novela no te da, la literatura no te da respuestas, te da preguntas. Y yo le agradezco mucho eso, que me dio muchas más preguntas que yo me pude responder con el tiempo. Entonces la novela de Donoso habla de eso, pero también del territorio, porque yo soy del norte de Chile, de Tocopilla, pero también mis familiares son de Andacollo, de Serena, de Coquimbo, de Copiapó, de Calama. Entonces allá se habla mucho, más que acá yo creo, por lo menos en las cosas cotidianas, de la leyenda, de esta, no sé, de la Llorona, de los imbunches, de las brujas. Y Donoso muy chilenamente, por decirlo así, lo traslada a su obra. Y además yo tengo una relación íntima con el imbunche, porque cuando yo leo que Humberto Peñalosa, ¿cierto?, el mudito de la novela de José Donoso, las viejas lo agarran y lo envuelven como un imbunche, y no se puede mover y queda como quieto, a mí me llegó como un rayo de memoria, memoria corporal, podríamos decir. Y resulta que en mi primera infancia, ¿cierto?, cuando era chiquito, no sabía ni caminar, mi abuela materna me enlulaba, ¿no? Lulo, no sé si se usa ahora. Entonces me agarraban con una tela, ¿verdad? Y lo único que yo podía mover eran mis ojos y mi boca para llorar. Entonces esa relación con el imbunche, yo era un imbunche bebé, ¿no? Entonces en mi casa se ríen porque yo en mi pie no puedo mover los dedos, yo puedo mover mi pie completo, pero los dedos los tengo inhabilitados por el asunto del imbunche. Entonces Donoso hablaba de mí, de mi familia. Por esa razón creo yo que a mí me llevó a estructurar una idea que tuviese que ver con eso que te estoy hablando, pero también con las aves. Y las aves en Tocopilla, ¿cierto? Los tocopillanos aquí me dieron, allá convivimos con los jotes, los pelícanos. Entonces, las aves para mí son muy cercanas a ese tipo de aves. Claro, volviendo al tema del imbunche, siento que la novela también en sí es un imbunche, porque envuelve, como decía muy bien Cristian, este narrador protagonista, envuelve después a este libro de cuentos que está en el centro. ¿Cómo fue que llegaste hasta esa forma de contar la historia? ¿Qué fue que te motivó a contar la historia construyéndola de esa forma la novela?
Ya, esa para mí es una respuesta fácil, es muy buena, pero es fácil. Lo que pasa es que en una parte los teóricos no se han puesto de acuerdo. Que dice que efectivamente una parte de la novela El océano pájaro de la noche, que son 180 páginas, que es efectivamente la novela que el mudito Humberto Peñalosa escribió cuando estaba destinado a cuidar o administrar la Rinconada, donde están los monstruos, el boy, el hijo deforme, ¿verdad? Y todos esos monstruos. Entonces, como él escribió esa novela y Donoso la metió dentro de Los océano pájaro de la noche, dije, bueno, Gregorio, como está obsesionado con esto, él también va a tener que meter su libro dentro de mi novela. Y su libro sería El Tordo, que es una colección de cuentos. Esa es más o menos la idea que se me ocurrió a mí. Claro, porque son cuentos que están en diferentes géneros. Hay ciencia ficción, hay unos realistas, hay unos que están escritos, no sé, en primera persona, en tercera. O sea, tú haces un juego de formas también ahí con esos cuentos. Claro, lo que pasa es que para mí la literatura tiene que ver también con las posibilidades que uno tiene y con romper límites también. Con saber de qué estoy hecho como escritor, si realmente soy capaz y proponerse. El resultado puede ser aceptado o no, pero si uno se lo propone tiene que cruzar esas metas, por un lado. Por otro lado, para mí la literatura, como yo la concibo, la literatura literaria, cuando escribimos en serio, con todo el cuerpo, cuando no padecemos la literatura, cuando la celebramos con toda nuestra energía, puede ser en cualquier subgénero. Para mí, un cuento de Ray Bradbury, por ejemplo, de Crónicas Marcianas, es mucho más poético y mucho más literario que muchas cosas de las que se están publicando hoy en día con ese rótulo. Entonces yo creo que estos límites en subgénero son arbitrarios, yo creo que no son muy específicos al momento de analizar. Entonces yo quise, bueno, voy a meter cosas que me gusta leer a mí, porque me crié, ¿cierto?, en una época en que comenzaron estos los monitos animados y uno veía cosas del Capitán Futuro, qué sé yo, que descubrían mundos, o los Thundercats, ¿cierto?, que eran personas con características felinas que eran de otro país. Entonces, esas cosas siempre estaban presentes en mi imaginario. Dije, bueno, voy a trasladar eso y también apelando a la tradición literaria universal. Entonces, en el cuento Boy, por ejemplo, que habla obviamente de este hijo deforme de Jerónimo de Azcoitía, de la novela de José Alonso. Que tú transformaste en un tema de clonación. En un tema de clonación, y ese cuento es ciencia ficción, está en clave de ciencia ficción. Pero para mí, yo lo escribí pensando en literatura, o sea, utilizando ese subgénero, pero desde una perspectiva literaria, es lo que yo quise hacer. Es como, por ejemplo, lo que se hacen, bueno, las distopías son como más aceptables, pero yo quise poner ahí un punto de inflexión. También jugaste con temas históricos que incluiste en un cuento. Me refiero Sí. a Gina y el Jote, por ejemplo. Sí, pues Gina y el Jote, como bien decía mi amigo, yo me metí en la mente de este personaje, que este es un personaje psicopático, ¿verdad? Un tipo violento, que en su devenir de conciencia, él como mimetiza o transforma o modifica la realidad en su beneficio. Entonces, en ese cuento que uno lo lee, pueden suceder o no suceder cosas. Lo único claro que hay en ese cuento es que el tipo está escribiendo un diario de vida, ¿cierto? Cada día escribe algo, recordando a una supuesta pareja que tuvo. Y él en cada parte va hablando de situaciones del pasado y del presente, pero lo único claro en su discurso es que él está preso, pero él sabe que va a quedar libre. No le interesa estar preso, él está esperando que lo liberen. Él lo plantea. Entonces, ¿eso a raíz de qué? De lo que pasa, porque a mí me interesa mucho lo que pasa en mi ciudad, lo que pasó en mi territorio, lo que pasó en la dictadura, que fue terrible. Entonces, hubo un momento del año 84 y 86, 2 veces, que un psicópata raptó, secuestró a una niñita, la primera vez en el 84,
Claudia Andrea de 7 años, la raptó de la escuela, ¿verdad? Y la ultrajó y la asesinó. Y el tipo había gente que vio un vehículo, había retratos hablados, salió en el periódico. Mi querido amigo aquí, Damir Galán Mandaco, y él se ha hecho una investigación tremenda al respecto. Él, digamos, él conoce esta novela, él también sabe de todo esto y le agradezco mucho a Damir por haberme citado también en su página Tocopillas Historia, un blog donde aparece un fragmento de esta novela. El tipo fue dejado en libertad. Y después del año 86, 2 años después, ocurre lo mismo. En este caso, secuestró y asesinó, violó y asesinó a una chica, María Filomena, de 9 años. Y el tipo quedó impune, nunca pasó nada. Y cuando fui a Tocopilla hace poco, bueno, fui a dejar flores por ahí, está la animita de esta niña. Fue terrible para mí como niño, el 84, porque junto con todo el contexto complejo, los colegios, las escuelas comenzaron a cerrar con candado los colegios, y para uno salir como estudiante, salir de la escuela, tenían que ir tus papás con un carnet de identidad, y fue tremendo, la gente era una psicosis terrible. Y el año 86, cuando estaba toda la efervescencia popular de que queríamos ya sacar definitivamente al dictador, esto fue también una situación compleja, un punto de inflexión para mi ciudad, para Tocopilla, porque se reunieron las mujeres de la población, los abuelos, los niños, yo andaba entre medio por ahí, mi mamá no sabía, y fuimos a hacer una marcha. Y en esa marcha, digamos, era en protesta contra lo que se había sucedido, contra esta impunidad. Entonces, ese cuento para mí yo lo quiero mucho, lo escribí con mucho cariño, pero con mucho dolor, y también obligándome a mí mismo a meterme en la mente de alguien así, y no sé si lo logré, pero para mí fue terrible. Por eso también es como bien, tiene partes bien crudas también. Sacando el tema de lo literario, me pasó como lectora que descubrí que la depresión es como una leitmotiv en esta novela. Es transversal tanto en los cuentos, en los primeros capítulos y al final. Es como un ente que permanece siempre arriba de los narradores, de los personajes, de los ficticios. Cuéntame cómo fue eso, o cómo llegaste a transcribir o relatar también la depresión. Sí, es un tema duro, ¿eh? Cuando yo comencé a escribir esta novela, estaba en un proceso de comenzar ya a asumir mi adultez, qué sé yo, con toda la seriedad que eso implica, qué sé yo. Y comencé a escribir esta novela, y cuando iba como en el tercer cuento, porque yo partí con los cuentos de Gregorio Guerra, ¿eh? La parte del tordo, yo dije, esta cuestión no puedo escribirla así como escribo siempre. Yo siempre escribo para mí. Yo escribo para mí, y las personas que leen se identifican conmigo, y genial. Y los que me siguen leyendo, quizás compartimos cosas en común. Pero esta novela yo no la escribí para mí. Yo decidí, cuando iba en el tercer cuento, decidí escribirla para un tipo de lectores. Para un tipo de lectores que les gusta lo literario, que les gusta el boom, que disfrutan una novela, por ejemplo, obviamente de Donoso, o de García Márquez, o de Carlos Fuentes, o del mismo Rulfo, todo ese tipo de gente. La María Luisa Bombal, que me encanta. Para ese tipo de personas, que son quizás lectores más sofisticados, o lectores que les gusta la tradición literaria, dije, a ellos va a ir destinado este libro, con todo lo que eso significa en el fondo. ¿Y dejé ¿La depresión? Sí, la depresión. Estaba en ese proceso cuando sucedió que muere mi abuela materna, que era una figura muy importante para mí porque ella era la única persona de mi familia, de mi entorno familiar, que éramos muy pobres en realidad, era una familia muy pobre, teníamos solamente una Biblia
para niños y una Biblia para adultos. Eso era lo que había ahí. Entonces, ella me incentivaba, me compraba cuadernos, lápices para que dibujara, para que escribiera, siempre me estaba motivando, me compraba témperas para pintar. Entonces ella trataba de mantener vivo esa, no sé si talento, pero esa dedicación que yo le daba a las cosas artísticas. Y ella fallece y a mí me dio un bajón tremendo y sufrí una depresión mayor. En ese tiempo yo trabajaba en el sistema público y la jefatura no entendían qué me pasaba. Entonces de repente yo fui tratado psiquiátricamente. Entonces tenía un sistema pastilloso con psiquiatra todos los meses. Y lo que te decía la psiquiatra, bueno, usted tiene que salir, vaya a lugares abiertos, a un parque, vaya a la plaza, vaya a ver exposiciones, qué sé yo. Entonces yo le hacía caso porque era realmente lo que ella me estaba recomendando. Y de repente la jefatura me veía en la calle caminando y me pelaban, ¿no? Oye, ¿qué le pasa a este? ¿No está enfermo? ¿Qué está haciendo caminando en la calle? ¿Cómo se le ocurre? Entonces, todo ese tipo de situaciones que yo padecí y que tú estabas conmigo, te lo agradezco por haberme ayudado. Yo soy un tipo que me cuesta elaborar las cosas, no soy inmediato. Cuando una persona me interrumpe, lo dejo que hable. Porque tiene más ganas que hablar que yo. Pero, tal vez no tenga la razón, pero quiere hablar más que yo. Entonces, yo no soy más larvario, decía cierto Gonzalo Rojas, el poeta. Entonces, yo me reflexiono, me quedo mascullando. Y eso me permitió, de algún modo, bloquear de forma racional las crisis de pánico. O sea, no sé cómo enseñarlo, porque yo lo aprendí solo. Entonces, racionalmente, yo sé cuándo me va a dar una crisis de pánico y racionalmente la bloqueo. O sea, para mí no es un tema. ¿Y eso lo dejaste plasmado en los personajes? Eso quise yo transmitir en el personaje principal, pero también en otros personajes. Porque la depresión no es un tema sencillo y fácilmente uno puede caer en la caricatura a nivel literario. En la simplicidad, en la nota simple, ay, pobrecito de mí. Yo no creo que sea así. Yo creo que en el fondo la depresión es una desconexión, es como que se superpone la conciencia humana al cuerpo y la depresión es un desenfoque. Entonces uno no se siente cómodo en este cuerpo a nivel de conciencia, no sabría decirlo de otro modo. Así me sentía yo, como que no calzo bien en mi cuerpo y algo me ocurre. Y eso lo racionalicé, lo reflexioné durante muchísimo tiempo y lo trasladé a esta novela, que para mí también es una forma, no de exorcizar, una forma de fijar, como estos insectos que uno los fija con alguna aguja, fijar en esta novela lo que es la depresión, pero no de forma racional, sino que de forma emocional. Hay una clave emocional en esta novela que yo quise trasladar o escribir o plasmar ahí en algunos capítulos o en varios capítulos. Uno de ellos, lo que tú citabas muy bien y te lo agradezco, querido Cristian, es el Josué el Huraño, el que vive unas ratas medio humanoides que viven en un agujero, ¿cierto?, en la oscuridad. Y ahí planteo no sé si una paradoja, pero sí una diferencia, que las ratas viven en la oscuridad y son impelidas por una enfermedad, y esa enfermedad no la nombro, pero lógicamente uno puede entender, y ellos tienen que salir a la luz del sol. Estas ratas acostumbradas a la oscuridad, a la humedad, tienen que salir a vivir a la luz del sol, porque en el sol, si bien no es su medio, están expuestas, quedan ciegas, pero tal vez sea la única forma de sanar. Gracias. Voy a dejar para el final lo que es evidente de repente en la novela, que es el paisaje. Tú eres un escritor del norte. Y en la novela el norte está representado de distintas maneras. En una playa de Antofagasta, en una plaza de Copiapó, en una playa de Tocopilla. Cuéntanos eso. ¿Cómo te sientes tú como un autor netamente de nortino que describe el norte, pero lo describe de otra forma? Ya no es El obrero de Hernán Rivera de repente, no es como la obra del Patricio Jara, que es como más histórico. Lo tuyo de repente es como muy citadino, es un norte
que se vive, que se sostiene en el norte. Claro, es que mi norte, bueno, yo hace 30 años que no iba a Tocopilla, así que mi norte también corresponde a los años 70, 80 y principios 90. Ese es mi norte. Y mi norte es citadino porque yo viví en Tocopilla, una ciudad pequeña, pero una ciudad, un puerto. Yo tenía 14 años, 15 años, íbamos a un bar, no sé, y habían filipinos, habían griegos, era muy cosmopolita. Entonces, cuando nos vamos a vivir con mi familia a Copiapó, ahí yo llegué, creo, como más, ahí conocí más podríamos decir, lo provinciano, J. Beche, provinciano en Santiago, J. Beche en Copiapino. Ahí conocí lo más provinciano yo, en Copiapó, que raro, capital regional. Pero para mí siempre fueron las ciudades. Antofagasta es una gran ciudad, una tremenda ciudad. Entonces, mi norte no era de Pampa, de Salitre. Yo nací en una Pampa salitrera. Porque Tocopilla está cerca y a los 15 días nos fuimos a vivir a Tocopilla. Entonces yo soy tocopillano de corazón, digamos. Pero los tocopillanos nacemos donde se nos da la gana, así que yo decidí nacer en Pedro Valdivia. Y ahí yo lo único que conocí de Pedro de Valdivia, porque ya es un pueblo fantasma, ¿no? Yo conocí unos ejercicios militares cuando yo tenía 10 años. Antes de llegar a Pedro de Valdivia había un montón de milicos disparándole a la nada, y eso fue lo que yo recuerdo de Pedro de Valdivia. Entonces lo mío es la ciudad, no sé, la universidad, pero también los obreros, también los escritores, porque en Antofagasta yo me codié, digamos, conviví, me ayudaron muchos escritores como Eduardo Díaz Espinosa, Miguel Morales Fuentes, el tipógrafo Uraño, que todavía está vivo el hombre, gran poeta, gran persona, gran amigo. También con Héctor Cordero Vitalich, que él es de Taltal y vive en Antofagasta, y así varios más. Entonces, mi Tocopilla tiene que ver con una experiencia de ciudad, para mí por lo menos menos sorprendente que la Pampa salitrera, pero más real para mí. Y bueno, tengo en este texto mucho el mar, porque para mí el mar, yo vivía en Calle Orella, en Tocopilla, al lado norte, el lado popular, la punta del cerro, a 30 metros de la línea del tren, la segunda casa, la penúltima casa. O sea, yo salía de mi patio, miraba el cerro, la montaña, la línea del tren, miraba hacia abajo y el mar. Porque Tocopilla tiene una pendiente tremenda. Me había olvidado, me llegó a doler la rodilla cuando caminaba el otro día con la subida y bajada. Entonces yo me salía de mi casa, lo primero que veía a las 7:30 cuando me iba a la escuela, el mar, el horizonte. Y ese horizonte y ese mar siempre me invitaron a mí a avanzar, porque a mi espalda estaba el cerro y cuesta subir un cerro. Entonces para mí el horizonte siempre fue el mar, por eso amo mucho el mar y lo nombro mucho, y para mí es un símbolo también. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias, Cristian. Gracias. ¿Alguna pregunta, Cristian, que quieras hacer tú? No, tal vez solamente una pregunta que le hagamos al amigo. Si tú nos puedes contar, como para que concluyendo, me imagino, a lo que te refieres con esa Tocopilla mágica en la reseña estupenda que tú haces de la novela, esa dimensión mítica que tiene en la novela esa ciudad. Eso. Sí, bueno, voy a hablar de pie, ¿no? Bueno, mucho gusto saludarles. Bueno, ante todo felicitar a Osvaldo por su obra, que concentra varios ejes, ¿no? Tanto semánticos como ideológicos, filosóficos. Y cuando se habla de Tocopilla, tiene que ver con un puerto muy singular en el norte de Chile, ¿no? Un puerto cosmopolita, heterogéneo, donde cuesta mucho definir qué significa ser chileno en esa zona, ¿no? Porque gran parte de todo lo que ha ocurrido en Tocopilla y en Atacama en general, Atacama minero, extractivo, no se ha decidido en Chile, se ha decidido en Londres, en Hamburgo, en Manhattan, donde están los grandes capitales mineros y extractivos. Entonces, hay una remodulación del desierto en el marco de un territorio invadido. No olvidemos que Atacama fue territorio boliviano y del Loa al norte un territorio peruano. Entonces, eso ya va generando un eje estructurante de una sociología migrante que llega a un territorio invadido donde no hay Estado, y tiene un doble estatuto este desierto.
en el sentido que es una periferia del Estado, pero al mismo tiempo es un desierto globalizado, articulado con las grandes urbes, donde se distribuyen los grandes minerales, ¿no? El salitre, el cobre, el azufre, el bórax, hoy el litio. Entonces, eso fue dando que estos puertos fueran lugares tan heterogéneos, cosmopolitas, diversos, donde surgieron distintos tipos de personajes que se caracterizan por su dimensión estrafalaria, ¿no? Excéntrica, donde se discute qué es la verdad, donde se discute qué es lo que el Estado te quiere decir, donde se discute también qué es lo que el capital también determina, tanto en lo biológico, como un lugar donde se inauguró un régimen químico de la vida por efecto de la contaminación minera, pero al mismo tiempo una serie de imaginarios. Entonces todos estos elementos Osvaldo los toma y va dialogando con este territorio tan singular. Entonces es un territorio donde también han surgido una diversidad de personajes que se han ido inscribiendo internacionalmente y le dan una visibilidad a un territorio que es periférico, pero al mismo tiempo juega centralidades cruciales, ¿no? Siempre se nos dijo que Chuquicamata fue la mina de cobre más grande del mundo, pero para que eso fuera posible hubo que diseñar una termoeléctrica que tuviera la misma cualidad, la más potente del mundo, pero aún así la ciudad no tenía luz, no tenía electricidad. Por ejemplo, los Guggenheim, la gran familia Guggenheim, con su gran museo en Venecia, en Bilbao, en Nueva York, hicieron su riqueza gracias a Tocopilla y Chuquicamata, porque eran los dueños de esta mina. La mina se inaugura en el año 15, pero la electricidad llega a Tocopilla en el año 42, 27 años después. Entonces, estos divorcios tecnológicos, sociológicos, segregacionales del desierto, están muy bien tomados en la obra en general de Osvaldo, porque son estos territorios marcados por las asimetrías, ¿no? Entonces, por ejemplo, el personaje Gregorio habla de las crisis vocacionales, de este horizonte ideológico que me inscribo no en la minería, como un gran horizonte sociológico, ¿no? En el sentido de que es la única realidad posible. Todo discurso alternativo a la minería, o eres considerado un loco, un anarco, un comunista, y un montón de otras cosas. Entonces, rescatar esos personajes que discuten la metanarrativa del desierto es algo muy valioso y es lo que Osvaldo rescata de esta tocovillanidad mágica pero siniestra a la vez, ¿no? Con un montón de estatutos que complican definirla. El drama inicial de esta tocovillanidad es qué es lo chileno en el desierto. Y eso estructura una discusión y abre muchas puertas para pensar el propio desierto minero. Eso. Gracias. Bueno, yo quiero contarle un dato. Damir Galán Mandakovic, mi querido amigo tocopillano, él es doctor en Historia y doctor en Antropología. Y si existe un Alexis Sánchez, ¿cierto?, que es un goleador, bueno, a nivel intelectual, nuestro Damir, él es el goleador, él es el que hace los goles, tocopillano. Sí, todo, sí, el goleador. Entonces, muchas gracias, Damir, por tu comentario. Y claro, en mi novela igual, en esta menos que en otras, tengo una inédita, donde abordo mucho más el tema ese de Tocopilla, que es como esa especie de Aleph, digamos, en este país, ¿no? Por lo que decía Jodorowsky, el tocopillano también Jodorowsky, que está inscrita, ¿cierto?, está construida, o sea, Tocopilla está en el paralelo 22, ¿no? O sea, el 22 como simbólicamente es un número, ¿cierto?, clave. Entonces, claro, para mí Tocopilla tiene que ver. De hecho, yo vivo en Calera, acá al lado, de aquí esta región, y llevo 18 años. En Tocopilla viví 17 de corrido. Entonces, igual he vivido más en Calera, pero en realidad yo me forjé como tocopillano la parte más importante de la vida de una persona, que es la adolescencia y la infancia. Entonces, siempre me lleva a eso. Y lo que decía Damir, yo también lo comparto. Uno, para poder seguir siendo chileno, si digamos inmediato en Tocopilla, existe a través del Estado toda esta forma del desfile, de las marchas. Hay como 200 bandas de guerra, etcétera. Entonces hay desfiles todas las semanas. Esa es la forma de sostener y mantener una chilenidad en ese sentido, porque Tocopilla es como una isla terrestre. Cualquier ciudad está lejos, ciudad grande está lejos de ahí. Entonces tenemos el mar al frente, las montañas inmensas y nuestro puerto ahí. Entonces ahí se genera un mundo muy sorprendente e independiente también.
Yo siempre lo digo, causa risa, pero en realidad es raro. En Tocopilla nunca iba a llegar a un mundial de fútbol ni nada, pero bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos el mundialito, ¿cierto? Y entonces, si no van a ir los países para allá o no se va a hacer un mundial en Tocopilla, bueno, Tocopilla armó su propio mundial. Entonces, cada población tiene su Brasil, España, que se tienen sus países. Entonces, eso, o sea, Tocopilla es Mahoma. Todo, eso. Bueno, eso es más o menos lo que puedo decir al respecto de Tocopilla. No sé si... ¿Alguna pregunta del público? Así nomás no alcanza. No alcanza, y bueno. Bueno, yo tengo una cosita que yo creo que la mayoría de nosotros puede tener, que es esa voz interna, que te avisa de cosas, ¿cierto? Y dije, si piden hablar algo, yo traje algo anotado que tengo... Venga. Ya. Bueno, ella es Mari Gutiérrez, ella vive en Calera, es poeta principalmente, y ella es estudiante de mi escuela de escritura creativa, así que hoy nos acompaña porque está con su hija, nos acompaña. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mari Gutiérrez, como ya dijeron, mi profesor querido de la ciudad de La Calera. Desde abril de este año comencé a asistir al curso de escritura creativa que imparte Osvaldo Godoy. Antes que nada, quiero darle las gracias por la invitación para asistir a esta presentación de la novela Pájaro Angustia, que yo tuve la fortuna de comprar hace unos días atrás, teniendo yo la copia número 8 de 28 unidades de la edición de lujo. Por ahí la tengo, para tirar pinta. Este libro, que aún estoy leyendo muy lentamente porque no había leído nunca una novela de este estilo, ha sido muy complejo para mí leerla, tengo que estar devolviéndome, volver a leer y así, investigar un poco. Bueno, y me hizo sentir, cuando empecé a leer a Gregorio como escritor, ¿cierto?, que este personaje dejó todo, estudiaba en la universidad, y dejó todo por lo que ama, y que es escribir. Y hoy aquí digo que quiero agradecer a Osvaldo Godoy, no solo por sus libros, sino por recordarnos a nosotros, sus alumnos de La Calera, que compartimos en la Casa de Cultura de la Municipalidad, que los que comenzamos a entender las figuras retóricas, literarias, oxímoron, etcétera, todo lo que él nos ha ido enseñando, y él, que con su sabiduría como profesor, esto lo escribí hace 10 minutos atrás, hay que escribir desde las tripas. Y esto es una verdad que quema en el estómago, esa alegría que estalla en la garganta y en el alma, y que hay que liberar. Es obedecer ese impulso de las tripas, desde la memoria, del cuerpo, sin fingir, sino con la verdad. Gracias a todo esto que estoy escribiendo con mis poemas, incluso me estoy conociendo yo aún más profundamente. Muchas gracias. Queda espacio para una última pregunta, si alguien quiere hacer una pregunta. Quiero agradecer, si se dan cuenta, Pájaro Angustia es una novela que tiene muchas lecturas, muchas capas. Vieron una visión de un historiador, una visión de un profesor de literatura, y se dan cuenta que Pájaro Angustia es una novela que llega al alma, de repente, a lo emocional, como decía Osvaldo, o como muy bien Mari también nos dice, la escribió desde las tripas. Así que los invito a leer Pájaro Angustia, a recomendar, ¿por qué no?, Pájaro Angustia también. Muchas gracias por asistir, fue maravillosa la presentación y los veremos en otra oportunidad. Gracias a todas y a todos por haber asistido y espero verles pronto en otras circunstancias similares. Gracias.